Hoy fui a la feria y cuando llego ahí al puesto donde compro siempre las frutas y las verduras, veo que una doña dice, ay, no, para mí no hay como el romance de Gerineldo y la infanta. Y otra doña que estaba ahí también eligiendo tomate dijo, ay, no, mija, para mí mi romance preferido es el de El veneno de Moriana. Es encantadora esa chiquilina a pesar de que haya cometido el acto que cometió. Y el feriante, que es un muchacho joven ahí, pero medio socarrón, dijo, ustedes capaz que porque no recuerdan la misa del amor. Eso sí que es un romance. Y había un veterano ahí, siempre lo veo ahí, el veterano va a comprar también al mismo puesto que yo. Dijo, a mi mujer le fascina el enamorado y la muerte. Pero yo, que tuve la desgracia de estar guardado, mi romance preferido es el romance del prisionero. Y yo enseguida que digo, ¿por qué me resultan tan familiares estos nombres? Pero a la vez tenía como un bache ahí en mi memoria. Le pregunté a la doña ahí de Gereneldo, doña, ¿usted no mira serie? No, no, mi hijo, que voy a andar mirando serie en el Netflix ese. Si las series, que no sé cuántos episodios, qué temporadas, tanto lío para contar una historia. Yo me pongo YouTube mientras cocino ahí y con todas las cosas que tengo que hacer en mi casa no tengo tiempo para andar perdiendo horas y horas mirando series, que yo tengo que ocuparme de los nietos, de la limpieza, de los mandados. Yo me pongo en el YouTube ahí unos romances que duran 3 minutos, cantados por alguien o recitados, y ya ahí tengo una historia completa, mi hijo. Me fui para mi casa y me puse a pensar. Digo, ¿de dónde tengo yo tanta información olvidada de los romances? Y en un breve repaso ahí enseguida me puse al día y me di cuenta que, claro, me acordé. Cómo no acordarse de esos nombres? ¿Cómo no me van a resultar familiares? Los romances eran aquellas, no confundir romance, el término romance, con el romance en tanto historia de amor o un amorío, que generalmente uno lo suele a veces asociar a un romance de cierta fugacidad, ¿no? Pero no, los romances, las composiciones poéticas llamadas romances son eso, son poemas narrativos, o sea, son poesía que cuenta y que en realidad se pensaron para ser cantados y que surgieron allá sobre el fin de la Edad Media en España y que tuvieron una amplísima difusión y divulgación por todo el territorio español. Esos romances generalmente no estaban escritos, o sea, es probable que alguien hubiera escrito el texto original, el texto primigenio, pero otro alguien, probablemente un juglar, ahora vamos a ver quién es, lo memorizó y lo empezó a divulgar, y otros que lo fueron recepcionando y a fuerza de repeticiones, también lo fueron guardando en su memoria, porque son bastante fáciles de memorizar, y esa es la razón por las cuales no todo el mundo los internalizó de la misma manera. Probablemente en algunos lugares alguien del público le fue cambiando, le fue haciendo agregados, supresiones, modificaciones. Y por eso es que después de un larguísimo proceso a través de la oralidad, cuando estos romances finalmente se pasaron a la escritura, a veces de un mismo hecho, podríamos decir, de un mismo texto, hay más de una versión, o a veces la versión es muy similar y lo que tienen diferente es el final, porque ese proceso se hizo muy tardíamente, sobre el siglo finales del siglo XVI, principios del XVII, es cuando algunos recopiladores los empezaron a pasar a la escritura. Esos romances entonces nos llegaron a nuestros días luego de larguísimos procesos que primero permanecieron en forma abierta antes de la escritura y que luego recién se cerró cuando a alguien se les ocurrió, por suerte, porque si no probablemente hubieran quedado grabados en la memoria de algunos de ellos, pero otros hubieran pasado al olvido, y por suerte tenemos una cantidad de romances que a esos romances, porque después se siguieron escribiendo otros, pero a ese periodo, al periodo de poesía anónima, abierta, popular, del fin de la Edad Media, a ese conjunto de romances es lo que se le conoce como el romancero viejo. Decíamos que la importancia que tuvieron los juglares fue clave. Los juglares eran profesionales del canto, de la recitación, poseedores de varias cualidades, a veces también eran malabaristas, imitadores, contadores de chistes, porque era su medio de vida, y allí donde hubiera público,
en el mercado, en la puerta de las iglesias, en algunas festividades, o también en los castillos de los nobles. Estos romances, estos juglares fueron los primeros que podríamos decir se encargaron de difundir o de divulgar los que conocían del romancero, y parece ser que con tal éxito que algunos de estos juglares se hicieron muy famosos, y tenemos registros de juglares muy conocidos, pero sabemos que hubo otros tantos que han pasado al olvido, pero que todos fueron importantes en la tarea de difusión y divulgación de poesía popular. No sé si por ahí andaba un juglar. Juglar, venga. No se anima. Anímese, venga. Ah, bueno. ¿Con cuál se anima? ¿Con el de Gerineldo? Dele nomás. No trajo nada, no trajo una guitarrita, un laúd, no trajo pilcha, no trajo nada, así, lo va a hacer a pata de pingo. Bueno, le doy un sombrerito, por lo menos, algo ahora, para que lo haga. Bueno, dele nomás, lo escuchamos. Bueno, es una vergüenza que no haya traído nada, pero dele igual. Y eso sí, una aclaración, explíquele a la gente que es un paje, porque Gerineldo, uno de los personajes protagónicos del romance, es un paje. Y un paje, explíquele a la gente que es un criado, un servidor, un asistente, diríamos en estos tiempos, del rey. Porque hay gente que capaz que se piensa que un paje es otra cosa. Bueno, hecha esta aclaración, dele nomás. Gerineldo, paje del rey más querido, ¿quién te tuviera esta noche en mi jardín florecido? Válgame Dios, Gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo. ¿Cómo soy vuestro criado, señora? ¿Burláis conmigo? No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. ¿Y cuándo, señora mía, cumpliréis lo prometido? Entre las 12 y la 1, que el rey estará dormido. Medianoche ya es pasada. Gerineldo no ha venido. Oh, malaya, Gerineldo, ¿quién amor puso contigo? Abráismela, mi señora, abráisme, cuerpo garrido. ¿Quién a mi estancia se atreve? ¿Quién llama así a mi postigo? No os turbéis, señora mía, que soy vuestro dulce amigo. Tomáralo por la mano, en su lecho lo ha metido. Entre juegos y deleites la noche se les ha ido, y allá hacia el amanecer los dos se duermen vencidos. Despertado había el rey, de un sueño despavorido. O me roban a la infanta o traicionan el castillo. Aprisa llama a su paje pidiéndole los vestidos. Gerineldo, paje del rey más querido. 3 veces lo había llamado. Ninguna le ha respondido. Puso la espada en la cinta, a donde la infanta ha ido. Vio a su hija, vio a su paje, como mujer y marido. Mataré yo a Gerineldo, a quien crié desde niño, pues si matare a la infanta mi reino queda perdido. Pondré la espada en el medio que me sirva de testigo. Y salióse hacia el jardín, sin ser de nadie sentido. Rebullíase la infanta, 3 horas ya el sol salido. Con el frior de la espada, la dama se ha estremecido. Levántate, Gerineldo, levántate, dueño mío. La espada del rey mi padre entre los dos ha dormido. ¿Y dónde iré, mi señora, que del rey no se ha visto? Vete por ese jardín cogiendo rosas y lirios. Pesares que te vinieren, yo los partiré contigo. ¿Dónde vienes, Gerineldo, tan mustio y descolorido? Vengo del jardín, buen rey, por ver cómo ha florecido. La fragancia de una rosa la color me ha desvaído. De esa rosa que has cortado, mi espada será testigo. Matadme, señor, matadme, bien lo tengo merecido. Ellos en estas razones, la infanta a su padre vino. Rey, señor, no lo mates, mas dámelo por marido, y si lo quieres matar, la muerte será conmigo. Bueno, ¿le gustó el romance de Gerineldo? Lástima la interpretación. Pudo ser peor, ¿eh? Bueno,
Este romance, así como es el preferido de la Doña de la Feria, creo que también es mi romance preferido. De los miles y miles miles y miles, no, de los miles que conforman el romancero viejo. Una de las curiosidades de esta composición es que parece estar inspirada en un hecho que, si no fue real, puede haber sido legendario. Lo cierto es que este romance es de los primeros que se conocieron. Ya tenemos noticias de que en el siglo XIV era uno de los que se cantaba en determinadas ocasiones. Sin embargo, los hechos en los que parece estar inspirados en el romance corresponden a 600 años antes. Parece ser que el rey Carlomagno, ¿se acuerdan de Carlomagno, no? El hijo de Pipino el Breve. Así como en la feria donde yo voy se habla de literatura y de romancero, en la cola del súper, porque yo no voy a las cajas rápidas, yo voy a donde atiende gente de carne y hueso, siempre están hablando de historia y de Carlomagno, Pipino el Breve, del Imperio Carolingio. Bueno, Carlomagno tenía una hija que se llamaba Emma, y parece ser, dicen las malas lenguas, que esa Emma habría tenido amores furtivos con un criado del palacio, con un criado del rey, un criado suyo. Así que es probable que un inspirado autor del siglo XIV, por ahí, un juglar, o vaya a saber quién fue, tomó esos hechos que circulaban en las tradiciones orales de la Europa de la Edad Media y haya transformado eso en una composición literaria, en una bellísima y admirable composición literaria. ¿Por qué decimos admirable? Tiene 82 versos. La ejecución, la lectura de la misma, la interpretación, ya ven, no llega a 3 minutos. Y sin embargo hay una enorme variedad de temas, de asuntos y de conflictos. Primero, hay 4 voces, ¿no? La voz del narrador, que nos da las informaciones necesarias y las imprescindibles, digamos, y después pone en boca de los 3 personajes, el autor puso en boca de los 3 personajes los momentos en donde cada personaje se revela porque está enfrentado a hechos que lo definen. El romance está cargado de acciones y está cargado de intensidad, porque en cada momento se están produciendo hechos de muchísima intensidad y donde está en juego algo trascendente en la vida de los personajes, a punto tal que está en juego la vida. Pero bueno, todas estas valoraciones yo sé que las van a hacer los inteligentes lectores y receptores de estas charlas, de estos chamullos. Ahora, los invito a hacer algunas reflexiones. Sin duda alguna que la protagonista del romance es la infanta. Con ella se inicia el romance, Gerineldo, paje del rey más querido. Ella emprende las principales acciones. Es ella quien se propone en amores, quien toma la iniciativa, quien dice cómo debe actuar Gerineldo luego de saber que han sido sorprendidos por su padre, quien enfrenta al padre al final, en ese famoso final trunco que analizaremos, en donde no solamente lo pide por marido a Gerineldo, sino que está dispuesta a quitarse la vida si su padre mata a Gerineldo. Que en una sociedad patriarcal como es la de la Edad Media, dominada por una nobleza guerrera, con una cantidad de valores propios de ese tipo de sociedades, sea una muchachita que sea la protagonista del romance, no solamente habla bien de esta infanta, sino habla bien de muchos autores o autoras quizá de romance, yo no lo descarto eso, porque son varios, en el romancero viejo son varios las protagonistas mujeres que toman iniciativas y que se transforman en heroínas de muchísimas de los relatos de este tipo de composiciones. Así que es particularmente interesante por eso. Pero además, porque desde el punto de vista, si uno mira el romance, más allá de que aparentemente solamente se trata de una historia de amor, es mucho más lo que hay detrás de este romance. Hay asuntos políticos, si se quiere sociales, hay una variedad de conflictos que corren no en la historia que está directamente planteada, sino lo que subyace detrás de la historia. Pero sobre eso vamos a hacer una reflexión al final. Simplemente nos queda para decir algo. Qué lío que armó esta guacha, esta botija, esta muchacha.
Decíamos que detrás de la aparente sencilla historia de amor, recargada, intensa, se esconden otros temas. Aquí está en juego también el tema del debilitamiento del poder. Se la jopearon al rey y se la jopearon de locatario dentro de su recinto sagrado del castillo. Claro que se la jopió su hija y Gerineldo y lo hicieron en defensa de una fuerza irrefrenable como es el amor. Lo que parecía nada más que una serie de acciones productos del deseo y de la atracción, vemos que es mucho más que ello. Y quizá también sea uno de los mensajes que tiene el romance, la fuerza del amor como irrefrenable, aquella que transforma a los débiles en poderosos y que provoca justamente el debilitamiento de estos. Decíamos que una de los tantos temas que plantea el autor de este romance, pero además hay un conflicto social, el amor obstaculizado, frecuente en la época, nos habla de que las diferencias de clase y todo y toda una serie de temas que decíamos que están escondidos detrás de la aparente sencillez, porque la poesía popular siempre tiene algo de eso. Parece plantear temas que son productos de la inmediatez que hay en el texto, en una primera capa de lectura, pero nos bien rascamos un poquito, nos damos cuenta que hay un abanico de temas que son parte del contexto o que subyacen detrás de lo dicho explícitamente en el texto. Golazo del autor de este romance. Este romance además nos regala un delicioso final trunco. Si hay algo que tienen los finales truncos o abiertos, es que le dejan al lector, al receptor, al que los escucha, no importa si es un final abierto de una película, de un cuento o de un romance, como en este caso, un abanico de posibilidades interpretativas, no excluyentes entre sí. Pero aquí, evidentemente, que este final, más dámelo por marido, y que después, más si lo quieres matar, la puerta será conmigo, y que no haya respuesta del rey, bueno, es maravilloso porque, evidentemente, aunque tengamos indicios, yo no los voy a decir cuáles son, pero hay sobrados indicios como para poder pensar que se lo va a dar por marido y que que Gerineldo salvó su pellejo. Si al rey ya no lo mató cuando los encontró como mujer y marido, si ya no lo mató a Gerineldo en el jardín, difícilmente lo haga ahora, y está bien que así sea. Pero bueno, esa es una interpretación que ni siquiera debía hacerla, pero que ya que estoy la dejo. Cuando yo miraba teleteatros de chicos con mi abuela, había un personaje que se llamaba Santos Brizuela, que siempre se despedía con la preciosa frase de hasta más vernos. Así que hasta más vernos con algún otro chamullo.